Hola, bienvenidos a Huella Viva, un podcast en el cual exploramos los objetivos de desarrollo sostenible y compartimos acciones que podemos implementar en nuestro día a día para generar un impacto positivo. El día de hoy estamos aquí con Aldo Salazar. Es un compañero de toda la vida, literal. Nos conocemos desde que estábamos en pañales. Entonces, igual creo que tengo como que ciertos espacios en blanco de tu vida. La etapa creo que más ha definido quién eres, pienso yo. Entonces, me encantaría que pudieras presentarte, que pudieras también darme update. Eso también sirve para mí al mismo tiempo porque hace muchísimo que siento que no nos poníamos al día. Sí. Y pues sí, o sea, me gustaría que nos contaras como que en sí cuál ha sido tu trayectoria, qué es lo que has hecho hasta hoy en día, cómo has llegado a interesarte por los temas pues de sostenibilidad, de territorio, todo lo que has hecho prácticamente. Sí, pues muchas gracias, Paola. Qué gusto estar aquí. Y bueno, mi trayectoria, actualmente me dedico mucho a la divulgación de ciencias sociales en Monterrey, a través del proyecto de Monterrey Antropológico, que empieza, creo yo, con una investigación que hice para graduarme de ciencias políticas. Soy politólogo con una concentración en antropología. Y mi trabajo de tesis se enfocaba en la cultura del trabajo que reina en Monterrey, que es como el centro de nuestra identidad en Monterrey. El valor del trabajo es nuestro valor más importante. Si tú vas a la calle y le preguntas a alguien cómo somos en Monterrey, lo primero que te dicen es... Chambeadores. Chambeadores, ajá. Y mi investigación de tesis buscaba el origen de esta cultura del trabajo. Y lo que encontré fue que a raíz de la industrialización de la ciudad, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las familias empresariales, quienes eran dueñas de la cervecería, de la fundidora, de la vidriera y demás, invierten muchos esfuerzos en medios de comunicación y cultura para promover esta cultura entre sus trabajadores, que los trabajadores de Monterrey eran gente en su mayoría pues venida del campo o acostumbrada a un estilo de vida no industrial. Y esta labor de difusión de la ética del trabajo en Monterrey tuvo tanto éxito que se ha convertido en toda nuestra identidad hasta el día de hoy. Entonces, el trabajo de Monterrey Antropológico y los libros que han surgido desde esa plataforma tratan de cuestionar esa identidad y esa narrativa del regiomontano trabajador como única característica. Porque trae varias otras narrativas debajo que han sido muy dañinas para la ciudad, tanto el territorio de la ciudad como la sociedad en sí. Por ejemplo, parte de esta narrativa del trabajo dice que Monterrey y Nuevo León es una tierra sin un medio ambiente que provea nada ni que valga la pena cuidar. Y esto se dice para realzar el mérito del trabajo, de que construimos todo a desde partir cero. de la nada, exacto. Ok, sigue. Sí, entonces mi trayectoria se ha basado en identificar estas narrativas del trabajo en Monterrey, cuestionarlas, y por otro lado, visibilizar contranarrativas que valorizan el medio ambiente, que valorizan a la sociedad regiomontana con una identidad diferente, no solo basada en el trabajo. Ok. Y, o sea, me surge la duda de que cómo te llegó a interesar ese tema o por qué fue que pensaste como... Oye, esto está pasando y te diste cuenta de que aquí en Monterrey el tema del trabajo es algo súper prioritario o que a cualquier persona le preguntas de otro estado y lo que te dicen es de que, la gente regiomontana es súper chambeadora, ¿no? Pero ¿por qué fue que tú notaste esto y dijiste como, quiero centrarme en este tema? Y yéndome aún más atrás, ¿cómo fue que te empezaste a interesar por el tema pues tanto de justicia social como de ciencias sociales, ¿no? Que dijiste, quiero ser politólogo. Es No sé, difícil y tú no sé. Bueno,
No sabría identificar un momento porque siento que siempre he sido alguien muy político, pero... ¿En qué sentido? O sea, que dices, que ¿te refieres a políticamente correcto? No, no necesariamente políticamente correcto. Porque sí lo fuiste, siempre. O sea, te lo puedo afirmar. Yo creo que vivir en Monterrey puede ser una experiencia muy... Traumática. No, esa es una palabra, yo usaría otra. Radicalizante. Por ejemplo, en el verano del 2022, que creo que fue un momento definitorio para mí, tuvimos la sequía en la que por meses nos cortaron el suministro de agua a las millones de personas que habitamos el área metropolitana de Monterrey. Y al mismo tiempo nos enterábamos en las noticias y a través de los mítines y las marchas que habían, de que las principales industrias de la ciudad consumían decenas de veces más agua que la que consumimos nosotros, la ciudadanía. Entonces, antes de pausar esa producción industrial, decidieron cortarnos a la gente, a millones de personas, el suministro de agua. Eso se me hizo, creo que un momento de mucha... que muy explícitamente revelaba la jerarquía y la desigualdad de poder en nuestro estado, en Nuevo León. Y bueno, ese es un ejemplo muy claro, pero antes de eso, todos los días vivimos en una ciudad en la que el aire mata. Y todos los días, desde siempre, hay colonias que no cuentan con un servicio de agua regular. Ni de luz. Ni de luz. Y yo creo que el notar esta desigualdad de acceso a servicios y a pues una vivienda digna, tal cual. También, sí, movilidad, trabajo, salario digno. Creo que eso fue algo que desde temprana edad notaba y estaba consciente. Y en ese sentido diría que vivir en Monterrey es una experiencia radicalizante. Entonces, desde antes de interesarme en las ciencias sociales y en la ciencia política, ya era una persona con intereses políticos y sociales. Y luego estudiar ciencias sociales fue una herramienta para observarlo, para describirlo y para divulgarlo, para que más gente pudiera tener como una interpretación de estos hechos sociales que a veces están ahí, pero pueden parecer escondidos. O los ignoramos. Ok. Bueno, muy bien. Ya me diste update de cómo fue que empezó tu interés y luego ahora sí ya lo que estudiaste. Igual creo que algo que se me hace muy interesante es que, bueno, has tenido la oportunidad de vivir en diferentes contextos. No sé si también, por ejemplo, este hecho de que has vivido en diferentes contextos te ha abierto un poco más la mente, pues de comparar, ¿no? Lo que hay allá afuera y lo que hay aquí, ¿no? Entonces, no sé si eso también te hizo como que interesarte aún más por, pues, lo que es aquí Monterrey, Nuevo León, ¿no? Sí, definitivamente el haber salido durante mi licenciatura a estudiar en el extranjero te da la oportunidad de ver tu contexto original con otros ojos. Cuando tú estás sumergido en tu contexto, lo que está alrededor lo ves como lo natural, lo obvio, lo que siempre ha sido así, lo normal, exacto. Pero cuando tienes la oportunidad de salir y verlo desde afuera y compararlo con otras formas de pensar, con otras sociedades, te das cuenta de que en realidad no es lo normal y no es lo único posible. Y en Monterrey tenemos una identidad de nuevo muy basada en específico en el valor del trabajo, que está internalizado
a un nivel que nos es difícil de entender que en otras partes no es así y no tiene que ser así. Sí. Creo que también cuando tuve la oportunidad pues de estudiar en el extranjero por un semestre, también fue algo de lo que me di cuenta de cómo acá tenemos como el tema del trabajo, y no solo del trabajo, sino de qué tipo de trabajo también. O sea, allá, por ejemplo, todos los trabajos siento que son igualmente valorados. Y allá me refiero, estuve en Alemania, a diferencia de aquí, que hay ciertos trabajos que creo que los ponen como en una categoría inferior o superior, y allá no importa qué te dediques, como que pues todos son igualmente valorados. Sí, en las socialdemocracias europeas, que la mayoría de los países en Europa son socialdemocracias, permiten que esta pirámide social no esté tan marcada como lo está aquí. Uh-huh. Que una persona con un trabajo que aquí en México sería de las remuneraciones más bajas, allá te permite tener vivienda digna. Exacto. Y un nivel de consumo también muy digno. Uh-huh. que pues no es proporcional aquí. Lo que ganas aquí no te permite consumir lo que puedes consumir en varios países europeos con el mismo trabajo. Uh-huh. Sí, eso está curioso. Igual me gustaría como que empezar a adentrarnos a tu libro La lucha templa el espíritu. Me gustaría que nos platicaras como, creo que ya nos explicaste y nos compartiste de dónde nace como tu inquietud, pero en general, ¿cuándo fue que tú dijiste como quiero escribir este libro, ¿no? Y también me surge la duda si nace de la tesis que hiciste, si el libro fue tu tesis también, y qué fue lo que aprendiste en este proceso, ¿no? De estar escribiendo el libro. Sí, ha sido todo un viaje el libro en sí, pero nace, creo yo, con otra obra que hice previamente, que fue una guía de Monterrey. Uh-huh. Que es un trabajo muy sencillo, una guía muy pequeña, pero en Monterrey solemos pensar que no hay nada, no hay patrimonio, no hay cultura, no hay historia. Pero esto no es porque no lo haya de verdad, sino porque no lo valoramos como tal. Pero en Monterrey, especialmente en el primer cuadro de la ciudad, hay infinidad de casonas coloniales antiguas construidas con métodos tradicionales que valen la pena proteger y que valen la pena conservar para el futuro. Y la guía de Monterrey que hice hace 2 años y meses buscaba identificar y compartir para que entre nuestra identidad. Sí, en nuestro imaginario colectivo la idea de que sí hay patrimonio y sí hay cosas que deberíamos proteger en Monterrey. Y bueno, sale esa guía y a la par de la guía surge el proyecto de Monterrey Antropológico. Son como proyectos hermanos y en Monterrey Antropológico se difunde la guía. Y dentro de Monterrey Antropológico se habla de esa narrativa de que no hay patrimonio en Monterrey, no hay cultura, no hay artes, y de las demás narrativas industriales, empresariales, centradas en el trabajo que había identificado yo previamente en mi investigación. Y hubo una respuesta muy buena. A la gente en Monterrey, me di cuenta, hay un hambre por contracultura y contranarrativas críticas, porque estamos tan sumergidos en esta visión centrada en la devoción al trabajo, la devoción a la empresa, que cuando un espacio comparte desde una mirada crítica, uh-huh, desde las ciencias sociales críticas, militantes, una visión diferente, hubo una respuesta muy positiva. Y así hay muchos espacios más, colectivos, organizaciones. Hay investigadoras, sociólogas, historiadores, economistas y demás que se dedican a difundir visiones críticas de nuestra identidad y de nuestra historia. Y a mucha gente en Monterrey
le atrae ese contenido y está... ¿Por qué? ¿Por qué crees que les atrae? Por lo mismo de que estamos acostumbrados y acostumbradas a una única visión, un único camino de a dónde vamos y quiénes somos. Y somos solo gente de emprendedores, somos gente de trabajo, que vamos hacia adelante. Lo dice el lema de Nuevo León, Semper Ascendens, siempre ascendiendo, pero se refiere a esta visión de progreso, de industria, de trabajo. Y cuando aparecen estas personas que siempre han estado, pero ahora quizá las redes sociales han permitido una mayor visibilidad, cuando aparecen estas personas en redes sociales y toma revuelo, me digo yo que valdría la pena salir del medio de las redes sociales porque pues es un medio, a pesar de que te permita llegar a un público muy amplio, es un medio muy limitante en cuanto a la capacidad de profundizar en una idea. Una publicación de 10 diapositivas solo te permite quizá 300 palabras. Y le tienes que estar dando y dando. Ajá. Entonces, cuando veo yo que a la gente le interesa ese contenido y que tiene un potencial político de movilizar a la gente, me convenzo de que vale la pena profundizar y publicarlo en otro formato, que fue el libro físico. Ajá. Ok. Qué padre. O sea, entonces fue a raíz de Monterrey Antropológico que viste la respuesta de las personas y dijiste, ok, sí quiero hacer el libro. Igual para la gente que no sabe qué es Monterrey Antropológico, me gustaría como que explicaras también un poquito de eso, porque pues tal vez si escuchan nada más esas palabras va a ser como, ¿qué es eso, no? Sí, Monterrey Antropológico es una plataforma en redes sociales que se dedica a la divulgación de esta investigación crítica que he hecho sobre la historia y la identidad de Monterrey, difundiendo temas de cultura popular, de medio ambiente, de la memoria de los pueblos originarios del noreste, que también es una parte muy borrada de nuestra historia y de nuestra identidad, y de lucha, que Monterrey tiene una historia muy viva y un presente muy vivo de lucha social, pero también parte de esta identidad industrial dominante en Monterrey ha buscado borrar esa historia y ese presente de lucha. Entonces Monterrey Antropológico se ha dedicado a visibilizar que existe, que hay esfuerzos en el activismo y en la lucha social y en la organización social por crear una ciudad diferente, una ciudad que no sea solo de concreto, una ciudad que permita que la montaña y el río y el bosque existan, una ciudad en donde todas y todos podamos vivir dignamente. Sí. Y de eso va Monterrey Antropológico. Qué padre. Sí, me acuerdo cuando empezaste con la página, se me hizo súper interesante. Y volviendo un poco también al libro, me gustaría como preguntarte, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta de que en Monterrey o en general en Nuevo León existe como una identidad separada a la identidad nacional? Uh-huh. Bueno, retomando esa idea de que en Monterrey el centro de nuestra identidad es el valor del trabajo, con salir de la ciudad y conocer gente de cualquier otra parte de México, uno se da cuenta de que no es universal esa identidad. Cuando he conocido gente de otras partes de México, ahí pues se da ese choque. Incluso aquí en Monterrey, que Monterrey es una ciudad de migrantes, siempre lo ha sido. Si incluso las personas que decimos que somos de Monterrey buscamos un par de generaciones atrás, encontramos que nuestras familias también fueron migrantes. Uh-huh. Hoy platicando con gente que vive en Monterrey que no son regiomontanas, te pueden decir que es un choque cultural esa identidad centrada en el trabajo. E investigando un poco sobre de dónde viene esa identidad del trabajo, pues puedes explicar por qué no es universal. Y tiene todo que ver con
con la llegada de las fábricas a Monterrey a finales del siglo XIX y principios del XX, y lo que te platicaba hace rato, estos esfuerzos que las familias empresariales de Monterrey y de San Pedro hacen para que sus trabajadores sean disciplinados. Y eso no sucedió en otras ciudades, o sucedió en distinta escala, porque Monterrey, su industrialización fue muy profunda, al grado de que un porcentaje muy importante de su población se dedicaba a la industria, a trabajar en fábricas. Y quizá otras ciudades del país... en diferentes áreas, o sea, tal vez en otras áreas es más como la agricultura o sí, el turismo. Ajá. Sí, definitivamente. Y hablando de todo este tema del trabajo, ¿no? Y cómo todavía sigue como permeando en nuestro día a día, me gustaría preguntarte cómo crees que esto hoy en día nos afecta ahorita a los jóvenes que estamos pues apenas empezando con el tema laboral. ¿Cómo crees que todo esto no, es que en Monterrey son súper trabajadores y que no sé qué, si les pides algo a cualquier hora te van a contestar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que eso ahorita nos está afectando? Pues le afectó también a las generaciones pasadas, pero más que nada enfocado ahorita a las juventudes. Sí, esta cultura del trabajo de Monterrey ha sido profundamente desmovilizante para la gente. Es decir, si en el pasado, en tu lugar de trabajo, alguien cometía una injusticia contra ti, tú estabas empoderada, tenías un grupo, tenías la capacidad de, bueno, no en todas partes, sino en todo momento, pero había una capacidad de exigir mejora. Y con esta cultura del trabajo regiomontana que se ha vuelto tan hegemónica, no nos sentimos con el derecho de exigir mejores condiciones laborales. Entonces aceptamos condiciones de explotación, aceptamos servicios públicos muy malos como el sistema de transporte público, el tarifazo, que hacen que nuestra jornada de trabajo se alargue todavía más. Si ya se trabajan 40 o 48 horas a la semana, uh-huh, le agregas a eso horas de traslado, uh-huh, y lo aceptamos y pagamos la nueva tarifa. Como que la gente ya no se levanta tanto, ¿no? Exacto. Y es algo muy desconocido que en Monterrey hace un siglo había una población muy politizada con una capacidad de movilización enorme. En Monterrey hay eventos históricos de huelgas que duraban meses, que paralizaban a las fábricas, que paralizaban a la fundidora, de marchas de miles y miles de personas que ocupaban todo el centro de la ciudad, que se acabaron progresivamente, uno, por la violencia, porque hubo violencia policial y empresarial contra estos trabajadores. De hecho, la semana pasada se cumplieron 89 años de la masacre del 29 de julio en la Plaza Zaragoza, cuando un grupo de trabajadores estaban exigiendo que respetaran sus sindicatos. Uh-huh. Y desde el Casino Monterrey, los guaruras de las familias empresariales abrieron fuego contra la multitud y mataron a 3 de ellos. Y ese es un evento, pero hay varios de este tipo. En Monterrey había una población muy politizada con mucha capacidad de movilización, y desde que esta cultura del trabajo se asentó y desde que la violencia terminó de acabar con la gente que tenía esa hambre de lucha, nos hemos vuelto muy complacientes con condiciones de explotación. ¿Pero por qué crees que ya sea como algo tan normalizado? O sea, a pesar de que hay mucha inconformidad, porque la hay, por parte de las personas con las condiciones laborales, con, como dices, el tema del transporte. ¿Por qué crees que ahorita ya es como, pues así es y ya? Es porque hemos internalizado esas narrativas de que la manera de progresar
es trabajando, es sacrificándome, es dando toda mi vida a esta empresa donde trabajo y no hay más. Y protestar, eso no es para nosotros, eso lo hacen en el sur, pero esa no es la manera de progresar, es lo que pensamos. Creemos que la única manera de salir adelante es aceptando las cosas. Es trabajo y esfuerzo, sí, pero históricamente los grandes saltos en derechos humanos y en calidad de vida se dan después de revueltas y de revoluciones, no de aceptar condiciones de explotación. Si hubiéramos hecho eso siempre, pues todavía habría esclavitud. Sí, creo que también como joven trabajadora, o sea, definitivamente creo que sí es algo que se nos ha inculcado mucho de, por ejemplo, cuando notas algo en el trabajo en el que estás, no sé, de no digas nada porque luego tu reputación se va a arruinar y ya no vas a conseguir ningún otro trabajo después. Entonces como que sí está muy internalizado el tema de mejor cállate porque si no, no vas a conseguir trabajo y si no consigues trabajo, entonces no vas a poder comer, no vas a poder vivir. Y en general siento que también vivimos, o sea, para trabajar porque por el tema de los salarios. O sea, acá es como puedes trabajar 48 horas a la semana y aún así no te va a ser suficiente lo que estás ganando para poder mantenerte a ti mismo y menos a tu familia, ¿no? Porque ya todo es carísimo. Entonces, literal, vives para trabajar, para poder pagar las deudas, para poder vivir, ¿no? Existir. Entonces, eso es tristísimo. No sé si, por ejemplo, yo viera en un futuro a mediano plazo que esto pudiera cambiar, sobre todo por el tema de que cada vez creo que las empresas, algunas, no todas, se están volviendo un poquito más conscientes de las condiciones laborales de sus empleados. ¿Tú cómo ves eso? Pues hay muchos muchas formas de lavarse. Así como hay greenwashing, hay otros tipos de washing para hacer parecer que una empresa puede tener responsabilidad social cuando en realidad simplemente esconde las mismas prácticas de explotación, tanto de personas como del medio ambiente. Y se practica en todas partes. No sé qué tanto le podríamos confiar a las empresas tener esa responsabilidad. De hecho, no, sí lo sé. No se le puede confiar a las empresas tener responsabilidad social. Y en Monterrey hay incluso toda esta campaña mediática que las grandes empresas del Grupo Monterrey han emprendido, que llaman el capitalismo social, que se basa en esta visión del paternalismo del siglo XX, en el que estas empresas, FEMSA y demás, otorgaban prestaciones superiores a las de la ley a sus trabajadores, como esquemas para vivienda, clubes deportivos, centros de salud, escuelas para hijos e hijas de trabajadores. Y en apariencia era pues algo muy bueno, ¿no? Algo muy generoso. Pero en realidad, este paternalismo era la manera de ganarse la lealtad de los trabajadores y de convencerlos de que no va a haber nada mejor también. O sea, es una esclavitud moderna. Sí, de no organizarse para exigir condiciones todavía mejores como en otras empresas. Por ejemplo, en Fundidora sí tenían un sindicato que llaman Rojo, que es un sindicato en el que los trabajadores se atreven a irse a la huelga, a ocupar el lugar de trabajo y obligan a negociar a sus patrones, mientras que en la cervecería Cuauhtémoc, tenían un sindicato blanco. Los sindicatos blancos son los que más bien hacen una labor como de recursos humanos con la empresa, no son confrontativos, no son políticos, están totalmente del lado de la empresa por estas prestaciones extras que parecen muy generosas, pero que son
al final resultan más baratas para la empresa darte todas estas facilidades que el que tú tengas un sindicato rojo y te organices y obligues a que la empresa te eleve el salario o te dé un día más de descanso o te dé vacaciones pagadas o etcétera, etcétera, que deberían ser reguladas por ley, no por la generosidad de la empresa. Deberían ser obligaciones. Sí, 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 sí. Y fíjate que también ahorita con lo que mencionabas y que comentaba también de que ahora siento yo que como tu vida literalmente es el trabajo, ya no existe como ese tiempo para también cuestionarnos más cosas, como justo lo que hablábamos, no sé, antes de empezar a grabar, que yo te decía que en qué momento hacen todo el tema del activismo, ¿no? O sea, es como muy impresionante para mí porque sí siento que el tema laboral te consume tanto que ya no tienes tiempo para cuestionarte, para leer, para, no sé, actividades recreativas, o sea, que tu mundo, que tu vida no sea solamente trabajar, ¿no? Sino también vivir, porque de eso se trata al final del día la vida, ¿no? De vivir. Entonces sí está como muy interesante y pues sí estaría increíble que las empresas sí pudieran como comprometerse. Ya sé que es algo súper difícil, pero igual espero que cada vez las personas seamos más conscientes de que no es normal esto que está pasando y que es algo muy de aquí, muy de nosotros, ¿no? Porque si te sales tantito, como tú dijiste, afuera, te das luego cuenta de que hay otras formas de vivir y luego siento que por eso la gente ya no quiere regresar aquí, o sea, porque te das cuenta que allá se puede vivir, que allá puedes respirar y luego regresas, es como la vida todo el tiempo es súper acelerada, todo el tiempo tienes que estar haciendo cosas, y luego con el tema del transporte está, o sea, pierdes 2 horas al día en moverte y si es que con la mano bajita, entonces es muy cansado, muy cansado. Yo aquí desahogándome de que en terapia. No, sí, es que sí, es otra estrategia de desmovilización el que tengas jornadas de 8 o 9 horas o más, 5 o 6 días a la semana, porque te roba toda esta capacidad y esta energía de organizarte y de exigir algo mejor. Entonces, sí, está difícil. Oye, y también mencionaste al inicio de que en el libro también escribes, de hecho hay un capítulo en particular en el cual hablas sobre el tema del agua en Monterrey y también pues de la flora y fauna, que se tiene como este concepto de que aquí en Monterrey pues no hay nada, ¿no? Que es puro desierto. Que digo, no es cierto porque pues también está o sea, de los lugares que he ido, pues sé que existen lugares con muchísima riqueza natural, que está la estanzuela, las sierras, están las montañas tan hermosas que se ven, los ríos. Entonces me gustaría como preguntarte por qué crees que se tiene como este concepto y de dónde nace el hecho de que se dice que Monterrey es como una ciudad desierto. Sí, tiene todo que ver con esto de lo que hablamos de la cultura del trabajo. Porque es nuestro mito fundador que en Monterrey no había ningún recurso natural, no había nada para construir una ciudad tan importante como la que tenemos, y a pesar de todas las dificultades y todas las hostilidades del medio, lo hicimos. Y lo hicimos únicamente a base de esfuerzo y de trabajo y de partirnos el lomo. Entonces, el creer que Monterrey es un desierto sirve como escenario para un mito de grandeza y de excepcionalidad nuestro, de la gente de Monterrey. ¿Y de dónde viene? Viene de estos esfuerzos de las familias empresariales para que sus trabajadores se sintieran orgullosos de dedicarse por completo al trabajo, porque ellos con su trabajo y con su disciplina y obediencia estaban contribuyendo a levantar esta ciudad pujante en medio de la nada. Y hay un poema
que dentro del libro y en otros medios he intentado tomar como la mejor representación de este mito del desierto en Monterrey, que es el Credo de Nuevo León, que escribió Nemesio García Naranjo. Era político y periodista de Nuevo León en tiempos del Porfiriato. Él era porfirista, y a pesar de eso tiene un monumento aquí en San Pedro, y está el credo en la placa. Y en el credo habla, palabras más, palabras menos, de que Nuevo León es un territorio yermo. Yermo es desértico, seco, sin recursos. Sí. Ok. Bueno, es que habla 1900, ¿no? Ajá. Escribe con 1900. Dice que no hay nada, y que a base de esfuerzo y de trabajo, las personas de Nuevo León han construido un oasis fértil en medio del desierto. Y eso es lo que pensamos genuinamente. Entonces, esa narrativa funciona como unos lentes que nos ponemos que distorsionan nuestra capacidad de ver el ecosistema que tenemos enfrente. Entonces tú te puedes parar en medio del bosque del río Santa Catarina y creer que efectivamente estás viendo pura hierba o pura maleza o matorral o alguna otra palabra que usaría una persona que quiere describir un ecosistema sin valor, cuando en realidad es un bosque. Y en el río Santa Catarina había un bosque de sabinos, así como lo hay todavía en el río La Silla o en el río Ramos más al sur. Pero la ciudad de Monterrey, y todavía sus cerros lo conservan, estaba llena de bosques de encinos. Más arriba en la sierra hay pinos, todavía en Mitras, en la Sierra Madre, y todo eso lo hemos borrado de nuestra percepción del medio en el que habitamos. Sí, completamente. Creo que cuando te preguntan ¿qué hay en Monterrey?, lo primero que piensas es nada. O sea, me pasó hace poquito que vino una tía de Tampico y me dice, ¿qué podemos visitar? Y yo, ¿cómo te explico? Entonces sí es cierto, está bien cañón cómo se nos enseñó a no pensar en esos lugares, darlos por sentado, como, no sé, a veces también cuando vamos a lugares donde no hay montañas y luego vuelves y es como, no manches, las montañas, sí es cierto, de que siempre han estado aquí, como que no las valoramos. Eso sí está súper, súper interesante. Y como aunado a lo que dijiste ahorita, me gustaría preguntarte, creo que también en tu libro escribes mucho, obviamente, sobre historia. O sea, y la verdad, mis respetos que te informaste, no sé de dónde, pero sacaste un chorro de información y datos súper interesantes. Y creo que en la escuela, y lo digo también porque tú y yo estudiamos desde chiquitos juntos, toda la primaria, toda la secundaria, nunca se nos enseñó una historia como a profundidad. Entonces, me gustaría preguntarte cómo crees que cómo se enseña la historia en las escuelas, sobre todo en la educación básica, afecta nuestra percepción sobre tanto nuestra identidad como sobre el territorio, ¿no? Sí, cuando hablamos de la historia de Nuevo León, está llena de lagunas en las que nunca hablamos de qué pasó en ciertos periodos, pero a grandes rasgos siempre tomamos como punto de inicio 1596, que es el año de la fundación definitiva de Monterrey. Con Diego de Montemayor. Con Diego de Montemayor. Y no mencionamos para nada los miles y miles y miles de años que hubieron previamente, donde cientos de pueblos originarios habitaban esta zona y dejaron rastro y dejaron zonas arqueológicas y arte rupestre que sigue ahí, que se puede visitar, que son públicos, que conocemos. Todo eso está borrado por completo de la identidad regiomontana, pero tenemos ese año, 1596, y luego damos un salto enorme en el tiempo de unos
300 años y de repente lo siguiente que sabemos es que llegan las industrias y llega la fundidora y llega la cervecería y llegan los bancos y lo que pasa entre esos periodos no tenemos idea, no nos interesa mucho. Entonces, esta forma de contar la historia ha querido y ha logrado borrar a los pueblos originarios de la zona y fortalecer la idea de que en Monterrey solo es una ciudad donde se trabaja y donde tenemos que partirnos el lomo porque es un desierto en medio de la nada y nadie te va a ayudar. Entonces, cuando hablamos de los colonizadores de aquí, ahora con este lente moderno industrial, se les describe como gente muy valiente que se lanzó a la aventura donde no había nadie, donde nunca nadie había ido y que el medio ambiente no les regalaba nada, entonces que todo lo construyeron ellos solos, que es lo mismo que decimos después con la industrialización. Entonces tratan de dibujar ahí un paralelo entre los colonizadores del siglo XVI y XVII con los industriales del siglo XIX y XX, que eso ya es una fantasía, o sea, no hay nada parecido entre las condiciones de un periodo y otro. Pero la manera en que contamos nuestra historia se trata de nuevo, realzar al personaje industrial, empresarial, regiomontano. Ok, sí, de hecho, o sea, si nos ponemos a pensar, yo no recuerdo que se nos haya platicado nada de lo que pasó antes de que llegaran los españoles aquí a Nuevo León, ¿no? Realmente no, creo que no tenía ni siquiera conocimiento de que aquí existían personas de orígenes indígenas, se puede decir. Entonces sí, es como muy interesante saber por qué y cuestionarnos esto. Entonces, por eso decía, como, ¿de dónde sacaste esta información, no? Entonces... Pero hay fuentes de esa época. Pero casi no se sabe, o sea, casi no se habla de eso. O sea, yo no sabía que podíamos visitarlo, por ejemplo, que todavía existe. Entonces sí está súper interesante. Y ya para ir cerrando un poco, me gustaría también preguntarte cómo crees que hoy en día, ahora que ya tenemos este tipo de espacios y la tecnología y están las redes sociales y podemos empezar como a difundir esta información para que pues, las personas de todas las edades como vayan deconstruyendo la idea que se tiene de Monterrey. ¿Cómo crees que ahorita las juventudes o qué papel crees que las juventudes hoy en día juegan en esta transformación de la cultura que se tiene? Más bien también de lo que decías, ¿no? El imaginario colectivo que se tiene en Monterrey. ¿Qué papel crees que juegan las juventudes en esto? Creo que desde ya estamos viendo un boom en la creatividad política de las juventudes regiomontanas y nuevoleonesas. Posiblemente más visibilizado por las redes sociales, pero más bien creo que es por las conexiones que se están dando entre grupos que antes no coincidían. A lo mejor antes tenías un grupo vecinal en una zona que luchaba por su cerro y otro que luchaba por sus calles y otro por su trabajo, y ahora se están conociendo y se están juntando personas con diferentes causas y están habiendo sinergias muy, muy padres entre juventudes que están repolitizando a la población nuevoleonesa como no lo había estado en mucho tiempo. Entonces, creo que la juventud tiene un potencial creativo, político enorme y desde ya tiene consecuencias tangibles, como ha sido pues de tener proyectos ecocidas en el río Santa Catarina o en el Cerro de la Silla o en la Huasteca o en diferentes puntos del estado.
en la Sierra de Picachos, incluso fuera del área metropolitana. Y hay toda una labor que también se está haciendo respecto a recuperar otras memorias de este territorio, como lo son los pueblos originarios, como lo son estas historias de lucha obrera en el siglo XX, de mujeres feministas, de la comunidad LGBTQ+. Entonces, en este momento creo que están habiendo unas sinergias entre diferentes luchas que se están potencializando. Sí. Y pues tarde o temprano va a estallar. Dios plan. Sí. Sí, de hecho es algo que cuando vinieron Liz y Alex del colectivo, bueno, del movimiento Un Río en el Río, sí, es lo que estaban comentando y que se me hizo súper increíble cómo entre diferentes luchas todas se apoyan. Eso está súper padre. Y luchas tal vez que tú piensas que son súper diferentes, pero que al mismo tiempo van encaminadas, ¿no? Entonces eso está súper padre. Y también regresando un poco, me gustaría preguntarte como, ya que tú tienes como este concepto un poco más aterrizado de Monterrey, me gustaría preguntarte, por ejemplo, si mi tía de Tampico hubiera llegado y te dice de que, oye, ¿sabes qué? Recomiéndame por dónde puedo empezar a conocer la historia de Nuevo León o qué lugares puedo visitar. ¿Tú qué le dirías a alguien que no conoce para nada Monterrey de cómo se puede informar, ¿no? O qué lugares puede conocer para, pues, tener una idea mucho más clara o aterrizada de lo que realmente es Nuevo León? Yo les diría que visiten... Villa de Santiago, Las Palomas. No, Villa de Santiago. Santiago es hermoso. Sí. Pero Santiago tiene un problema de turistificación, de pueblo magiquización, en la que se ha sacrificado el municipio de Santiago para los turistas, pero ese es otro tema. Yo les diría... Próximo libro. La lucha Templo del Espíritu, parte 2. Villa Santiago. Villa Santiago. No, yo les diría que visiten zonas arqueológicas en Nuevo León. Boca de Potrerillos, por ejemplo, está habilitada por el INAH. Esto me sirve a mí, o sea, ¿estás de acuerdo? Sí, soy de no, aquí anota. y... Ajá. Esta zona está en el municipio de Mina. Tiene un museo de sitio, hay un equipo de arqueología profesional ahí, de planta, que te puede guiar por la zona. Y es una manera impresionante de darse cuenta de que antes de la colonización, antes de lo que conocemos hoy aquí, había otra manera de habitar este mismo territorio que se basaba en una relación de no explotación del medio ambiente, sino de armonía, coexistencia, ajá. Entonces, Boca de Potrerillos, definitivamente. También parques naturales, que yo creo que la mayor riqueza que tenemos en Nuevo León son montañas y ríos. Entonces, ir a lugares donde podamos de nuevo quitarnos estos lentes que distorsionan nuestra percepción del territorio y darnos cuenta de que no, en realidad hay mucho que proteger aquí. Sí. Como, no sé, en la Estanzuela, el río La Silla, Río Ramos, Chipinque. Río Ramos, sí, o en Picachos, al noreste de la ciudad, en Cerralbo, el Sabinal, sí, montañas, ríos, zonas arqueológicas. Estos lugares cuentan una historia muy diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar de este territorio. Ay, qué padre. Las grutas de García. También. No, la verdad es que son lugares que yo también no conozco, muchos de los que mencionaste. Creo que tal vez puedo conocer como que los más, ¿cómo se podría decir? ¿Famosos? O los más, pues sí, como los más comerciales, no sé. Pero sí me falta como que adentrarme y está súper interesante eso, como muchas veces ni siquiera conocemos el territorio en el cual vivimos.
o hasta los árboles, la flora y la fauna que existe. Entonces, primero hay que conocer bien y luego ya. Claro, es para uno, antes de lanzarse a la lucha por proteger y conservar Sí. el medio ambiente, uno tiene que reconocerlo y darse cuenta de Ujú. que sí hay cosas que hay que proteger. Sí. Entonces, hay que salir a caminar y hay que... Hikes. Yo y los hikes somos... No digas eso. O sea, sí me gustan, pero madre santa, o sea... Es agarrarle el gusto, pero... Es practicar la condición Sí, también, sí, porque sí. siento que es súper diferente hacer ejercicio adentro Ajá. y luego sales con el aire contaminado, la Sí. nube en tu cara y la Sí, lluvia. pero justamente el salir con estas condiciones de contaminación es lo que te mueve a decir, ¿por qué estamos viviendo así? No Sí. deberíamos estar viviendo Sí, de así. hecho, últimamente ya llevo rato que voy a correr con Luis, con mi novio. Y... Saludos. Saludos a Luis. Y de hecho, corremos justo en la ciudad. O sea, no vamos como que acá a la estanzuela, obviamente, ¿no? Pero ya habíamos estado notando que nos estaba como que raspando mucho la garganta. O sea, nos sentíamos... Y fue cuando hubo un pico... Siempre está horrible el aire, ¿verdad? Pero hubo un pico muy grave aquí hace poquito, hace como un mes, donde se veía el cielo gris. O sea, gris, pero gris. Y de hecho decidimos ese día mejor no correr por nuestra salud. Sí. Y ahí fue cuando yo me quedé pensando y le decía como, no puedo creerlo que no podemos salir a correr por el aire. O sea, no puedo creerlo. Ahí es cuando ya te enoja, pues sí, te da mucho coraje pensar de no puedo entonces ni siquiera salir a la ciudad, porque eso ya implica de que va a tener un efecto en mi salud y a largo plazo también es algo que nos está afectando a las personas, a las juventudes el día de hoy, que es una razón por la cual cada vez tenemos un poco más de ansiedad, ¿no? Que creo que es algo nuevo también para los nuevos psicólogos, que llega la gente y dicen, es que siento como voy a morir porque vivo en un lugar donde todo está contaminado, la comida no sabes ni siquiera de dónde viene. Entonces, pues sí son temas cada vez más presentes, más actuales, que sí tienes razón. O sea, si tú no lo vives, no vas a... Es que es como todo en la vida, ¿no? Cuando no te levantas o no haces algo al respecto hasta que te pasa. Sí, y efectivamente el aire mata en esta ciudad. Según el exsecretario de Medio Ambiente, hace un par de años dijo que estiman que 2.500 personas mueren al año por la mala calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, sí, este grupo reducido de empresas en la ciudad nos están quitando a millones de personas el derecho a existir afuera de nuestras casas, y eso debería movernos a la acción, eso debería radicalizarnos, Sí. porque no se puede quedar así. Sí, sí, sí. Y bueno, ya ahora sí, última pregunta. Me gustaría que nos compartieras cómo te imaginas una identidad regiomontana más justa, más conectada con el territorio. Creo que ya nos diste mucha idea con todo lo que dijiste, pero igual nada más como en resumidas cuentas, ¿no? Para cerrar, ¿cómo es que te imaginas esta cultura regiomontana? Pues sí, o sea, más conectada, ¿no? En lugar de tener avenidas y plazas y escuelas con nombres de empresarios o de fábricas, yo creo que una identidad regiomontana que ya existe, que no hay que inventar, solo hay que darle más vuelo, reconoce, tiene memoria de la historia de lucha que se ha escrito sobre este mismo suelo que estamos pisando el día de hoy. Estar consciente de que los derechos que tenemos el día de hoy se ganaron por lucha, se ganaron por gente que puso el cuerpo y que murió gente exigiendo jornadas laborales dignas y fines de semana y vacaciones y lo que tú quieras. Eso por un lado. Por otro, memoria
de que aquí ya había gente antes de 1596. Reconocer de nuevo que habían pueblos originarios de esta zona que fueron removidos violentamente. Y el recordar que estas personas estuvieron aquí también nos abre la puerta a reconocer que hay otros modos de habitar este territorio, porque estas personas no vivían con industria, obviamente, sino que tenían un modo de vida seminómada, habías seminómada, sí. Se movían de campamento en campamento. Perdón. Por temporada, donde ellos sabían que había alimento disponible en el otoño, se dirigían hacia allá en el otoño. Sí. Y luego se movían en invierno a otro lugar, y en verano y en primavera. Entonces hay otras maneras de habitar este territorio adaptadas al clima y a la flora y a la fauna y a la geografía de este territorio, muchísimo más respetuoso, menos extractivista, no de explotar el cerro, no de sacar el agua para mandarla a Europa. Y también una identidad que valore la cultura popular, que valore la creatividad que hay en las calles y en los barrios de Monterrey, como con la cumbia colombiana o con sí, baile, música, estética. Sí. Que hay mucha creatividad en Monterrey. Sí, de hecho sí, te comentaba ahorita antes de empezar a grabar que estoy tomando unos cursos aquí en Juventud y hace poco fue a darnos una plática a la Secretaria de Cultura de San Pedro. La verdad es que no me acuerdo de su nombre, creo que se llama Alejandra. Y dijo tantas cosas que yo ni siquiera sabía que había. Hay como galerías de arte, cada mes las cambian, pues todos los museos que existen. Hay como 1000 clases de lo que te imagines gratuitas aquí en el municipio. Y está súper padre eso de poder enriquecer también la parte cultural del estado, ¿no? Y de las personas, que al final va conectado a lo que te decía de que no se trata solamente de sobrevivir, sino también de vivir, de disfrutar, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por platicar conmigo, por el update de tu vida. Sí, no, gracias a ti. No sé si te gustaría agregar algo más. No, solo darles las gracias a ti, Paola, por invitarme el día de hoy. Y pues a quienes nos escuchan, qué chido que nos escuchen. Sigan a Aldo en sus redes sociales, en Monterrey Antropológico. Y si quisieran como leer tu libro, ¿en dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir, se llama La lucha templa el espíritu, ideología y resistencia en Monterrey. Lo pueden conseguir todos los domingos en el Mercado Cultural de Barrio Antiguo, exactamente en el puesto de la Cooperativa Rayenari, que se pone sobre la calle Mina, entre Abasolo y Jardón. Y en internet también se puede, ¿no? Le pueden escribir a la Cooperativa Rayenari en Instagram, @cooperativa con K, Cooperativa Rayenari con Y. Ahí lo pueden pedir también. Sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Huella Viva. Bye. Adiós.